Muy buenos días, señores estudiantes. Tengan la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. En esta semana, estamos en la semana 11. Vamos a hablar un poco de lo que es el pensamiento crítico, así que espero y aspiro que en esta semana sea de total agrado de las clases que vamos a recibir. Así que empezamos con el tema de la semana 11. Bienvenidos cada uno de ustedes y vamos con la lectura. Me alza la mano, por favor. Elvis, por favor, ayúdame. ¿Qué dice la lectura con la bienvenida, por favor? La educación es el único camino para escapar de la esclavitud mental. Frederick Douglass, ¿no? Bueno, en este momento, Elvis, no se olviden de prender las cámaras, por favor, señores estudiantes, ya. Elvis nos lee algo que es muy importante que nos decía Frederick Douglass, ¿no? Sobre lo que es lo importante del camino para escapar de la esclavitud, nos decía que es la educación. Pero les comento que, ¿alguien sabe quién es Frederick Douglass? ¿Alguien ha escuchado, sabe quién es? ¿Quién fue? ¿Quién fue, mejor dicho? No quién es. ¿Quién fue? ¿Alguien ha escuchado? ¿Nadie? ¿Sí? Sí, ¿No? sí. A ver, Alejandra, ¿quién fue? ¿Quién fue Alejandra? A ver, alguien, ya. Vamos, Freddy Douglass fue, o si no podemos buscar rapidito en ChatGPT, ¿no? Fue una persona afroamericana, ¿sí? Nacida en Estados Unidos. Estados Unidos, como toda América, justamente fue un proceso de migración, ¿no es cierto? Entonces, la familia de Frederick Douglass eran esclavos, ¿sí? Entonces, estaba en esclavitud. Y ese proceso de la esclavitud no les permitían, les quitaban derechos, ¿no? Obviamente ellos estaban para la siembra, para la cosecha, pero más no estudiar. O sea, ponerle a una persona que estudie no les convenía, creo que a nadie, ¿no? Entonces, por eso es que nadie estudiaba. Pero él se les dio las formas y de educarse por sí solo, ¿no? Entonces veía que la gente blanca iba a las escuelas y aprendía. Entonces él se metía por las casas de caña, por esos lugares, y escuchaba y veía cómo el profesor enseñaba en la pizarra. Entonces él comenzó a aprender todo lo que el profesor le enseñaba a las otras personas y comenzó también a escribir. Sí, fue una lucha muy constante. Les comento que vivir en esclavitud y saber que tu padre, tu madre, tus hermanos, tu familia son esclavos es algo debe ser muy trágico, ¿no? Esa situación. Entonces, un momento descubrieron sus lecturas y cuando descubrieron sus lecturas, la gente preguntaba, ¿no? ¿Y quién lo escribió? O sea, este poema, ¿quién lo escribió? Entonces le decían que era Frederick Douglass y alguien decía, no, pero ¿cómo se puede decir si él no puede escribir? Es como, por ejemplo, decir que Cintia, o sea, ¿cómo puede ser Cintia, no? Pero él lo hacía y en ese momento que él lo hizo, le buscaban, ¿no? Entonces a él le dijeron que demuestre que si es que realmente él no lo demostraba, le iban obviamente a matar, a castigar y a castigar a toda su familia por caer en la mentira. Entonces él, con el temor y todo eso, se puso a escribir. Y dijo que le escriba algo que llame la atención, que le guste. Entonces él no se aprovechó oportunidad, así que cogió y escribió y decía que cómo él se sentía cuando sus padres, sus hermanos, gritaban del dolor con los látigos que le daban, ¿no? Y también con los mismos látigos que le hacían callar y le hacían gritar. Algo muy doloroso que justamente se vivió y a veces también se sigue viviendo en algunos lugares. Lamentable, ¿no? Frederick Douglass no quedó ahí, después se emigró a otro país, a los estados. Estados Unidos tienen estados, ¿no? Así como nosotros tenemos provincias aquí, 24 provincias en la provincia en el Ecuador, en la provincia de Bolívar que corresponde, ahí son estados, se emigró. Y fue una de las personas que luchó por la liberación de los afroamericanos y también por el derecho de la mujer a las elecciones y todo lo demás. Entonces, es un icono de lucha, ¿no? Un icono de lucha. Entonces, él cuando habla de esclavitud no está hablando de la esclavitud de la educación, sino que la esclavitud él lo sintió, la familia de él lo tenía en la esclavitud, ¿sí? Entonces, pero también es verdad, la educación es el único camino que tenemos para mejorar, ¿no es cierto? Para todos. Nosotros como seres humanos somos imperfectos, pero cuando vemos cuando más vemos o abrimos algo o nos coge algo por leer, vemos que estamos tan vacíos, ¿no? En este mundo. Nos falta mucho que aprender. Capaz que solo dominamos tres, cuatro cosas en el tema, ¿no? El profesor de física es bueno para física, para lengua, perdón, es bueno para física, pero no es para lengua ni para inglés. O el profesor de inglés es bueno para inglés, pero no es para el resto, ¿no es cierto? Solo dominamos alguna, dos habilidades. ¿Y qué nos dice también a pensar que nosotros tenemos que leer más? Tenemos que rodear. No sé si han escuchado ese algo que dice el que
la persona que se arrima a a un buen árbol, le cobija buena sombra, ¿no? Y eso se refiere a las personas, no se está hablando metafóricamente solamente de las plantas, sino que eso es así, el conocimiento se nutre, se multiplica. Cuando una persona sabe y conoce, eso le nutre a la otra persona. Así que con ese pensamiento crítico y todo lo demás, señores estudiantes, bienvenidos cada uno de ustedes y vamos con la lectura. Yurei, sí. El general, por favor, Artiaga. Ya. General, conocer sobre el pensamiento crítico y sus diferentes manifestaciones en el conocimiento. Correcto, muy bien. Vamos con Cintia, el punto uno del específico. Prende la cámara, Cintia. Ya, profe. Fortalecer las habilidades del pensamiento crítico. Ya, correcto, muy bien, Alejandro, el punto dos. Desarrollar habilidades frente al pensamiento crítico. Ya, muchísimas gracias. Miren, lo que acaban de decir las señoritas, obviamente, es cómo nosotros podemos sobrellevar y tener ese pensamiento crítico. Diferencias que obviamente van a existir y esos casos también del pensamiento crítico que existen, ¿no? Sus casualidades, sus contradicciones y todo lo demás. Pero es importante que por ejemplo, un estudiante tenga pensamiento crítico. Es muy importante en la sociedad. Es importante que un docente tenga un pensamiento crítico, ¿no es cierto? Y también en la sociedad, obviamente, ¿no? Fortalecer las habilidades del pensamiento. ¿Cómo fortalecemos? Mediante el razonamiento, mediante la lectura, mediante la descomposición y cómo vamos también a desarrollar esas habilidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, se me ocurre, Eduarda, Eduarda sabe muy bien cocinar, por poner un ejemplo, ¿no? Pero es que Eduarda no nació de la noche a la mañana y supo cocinar. Capaz que su mamá le enseñó, desde muy chiquita le enseñó, entonces ella sabe excelentemente cocinar, ¿no es cierto? Entonces, pero es una habilidad que se le va creciendo con las habilidades, por ejemplo, como montar bicicleta, ¿no? Por ejemplo, si un niño aprendió a montar bicicleta muy pequeño, yo pienso que de joven va a ser así, así son las habilidades, ¿no es cierto? Entonces son habilidades que realmente tienen, o si no, por poner un ejemplo, ¿no? Papá no es tan hábil para cuidar el dinero, o sea, llegan $1.000, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Llegan $1.000 a la casa, pero papá ya al fin de mes no tiene plata, se hizo chicha. Pero mamá con qué sé yo, con 400 $500 hasta le sobra. Entonces son habilidades que algunos van escogiendo y van teniendo, entonces eso se va generando, ¿no? Pero todo depende también de la conducta y el comportamiento, por favor, de cada uno, ¿no es cierto? Ya. Miren, cuando nosotros hablamos de habilidades del pensamiento crítico, nosotros vemos que nuestro cerebro, eso creo que vimos en la clase 9 o 10, no me acuerdo, que nuestro cerebro estaba dividido en dos partes. ¿Cómo se llamaban esas dos partes que estaban divididos? Nuestro cerebro, chicos, ¿se acuerdan? ¿Alguien? Cerebelo. Hemisferio izquierdo y derecho. Ya, ¿cómo se llama, joven? Lo que pasa es que todos están alzados la mano y no, para que puedan notarse. Christopher Meléndez, licenciado. Ya, correcto, ya bajarán nada más la mano. Mire, lo que nos dice, y nosotros en psicología hablamos del hemisferio izquierdo y isquímico izquierdo y isquímico derecho, no es químico. Entonces, ahí es donde que nuestro parectal y todo lo que es nuestro cerebro se divide. Entonces, por eso es que Jefferson capaz sea más social, ¿no? Y capaz Elsa sea más antipática, se podría decir, porque son partes que vamos desarrollando de nuestro cerebro, de nuestra conducta. O sea, vamos generando, pero es el propio entorno que se genera. Vamos, Eduardo, por favor, ayúdame con la lectura de este párrafo, por favor. El pensamiento crítico es una habilidad cognitiva que implica analizar, evaluar y cuestionar de manera reflexiva la información, los argumentos y las situaciones, fomentando una comprensión más profunda y una toma de decisiones informada. Algunas características claves del pensamiento. Ya. Miren, cuando nosotros, por ejemplo, informadas, ¿no? Eduardo decía algo, ¿no? En elecciones, ¿no? Hay mucho que nos ofrece. Nos ofrecen el oro y el moro, ¿no es cierto? Para exigir a los presidentes que escogemos, ¿no es cierto? Pero de nosotros depende. Por ejemplo, se me ocurre. Jefferson es asambleísta, ¿ya? Digamos que Jefferson es asambleísta de qué sé yo, de los ríos. Y Jefferson viene donde mí y me dice, ¿sabe qué? Ayúdeme, colabóreme, y yo le voy a pavimentar todo su cuadra, ¿no? Jefferson me dice eso. Pero yo con un análisis crítico digo, pero si Jefferson es un asambleísta, él no me puede hacer veredas ni carreteras. La única función de Jefferson es legislar, o sea, hacer leyes, la COTAD, la LOID, o sea, un montón de leyes para los gobiernos, los GATS y todo eso, pero
Y también legislar, ¿no? Y fiscalizar también a las autoridades, al propio presidente, a los órganos de control. Pero él no puede darme una obra, ¿no es cierto? Los que me pueden dar obra de vialidad y todo eso es el prefecto, el alcalde. Pero eso, ¿cómo se consigue, chicos? Se consigue con el pensamiento crítico, cuando uno investiga, cuando uno sabe. Pero, por ejemplo, Tamara no sabe que él no tiene esas funciones y le convence a Tamara, ¿no? Dice, Tamara, Jefferson llega como asambleísta, dice, ¿sabe qué? Yo le voy a pavimentar todo este sector, le voy a poner agua potable, le voy a poner luz. Y Tamara dice, ay, qué bueno, entonces ya los tiempos que se han acordado, entonces este momentito ella va a mandar a pelar hasta, qué sé yo, una gallina para darle ese rato a Jefferson, ¿no es cierto? Porque le va a ayudar, porque Tamara supuestamente ya va a recibir la próxima semana una vía y un camino muy bueno, ¿no? Pero ella desconoce que no son competencias de un asambleísta eso. Ese es el pensamiento crítico, no sé si por ahí me hice entender mejor. Y así podemos nosotros discernir en todo, chicos, te podemos discernir en todo. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de los deberes. Yo antes de mandar los deberes les repito y les repito, por favor, utilicen la inteligencia artificial, pero no hagan un copy-paste. ¿Por qué? Porque el profesor tiene en algunas actividades y tiene instaurado en su máquina si es un plagio, si es inteligencia artificial, si tiene, como se llama, copiado en un libro. Y parafraseen, digamos que esta parte del libro es esto, ¿no? Del libro yo copio así. El pensamiento crítico es una herramienta cognitiva que implica analizar, evaluar gestiones del mantenimiento de manera reflexiva de la información. Y ahí pongo yo, ¿no es cierto? El pensamiento crítico mediante el análisis nos permite descomponer y comienzo yo a redactar. Eso sí se puede, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero si yo cojo de la inteligencia artificial o de todos los textos, cojo y pego, bueno, todavía no están en primer año, ustedes tienen que citar, pues, porque si no están robando una información de otra persona, ¿sí o no? Digamos que Alicia Ortiz escribió ese libro. Y ustedes están dando como eso, dicen que la fiscal ha hecho un plagio, ¿no? Que ha cogido y ha puesto todo lo que ha escrito, por ejemplo, Alicia Ortiz. Y eso no es una creación. Lo que yo puedo utilizar de Alicia Ortiz es, por ejemplo, un párrafo o una línea, pero no todas las páginas y poner, decir que ese es mi pensamiento. Podemos citar a autores y todo lo demás, lo podemos, porque para eso es la academia, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por ejemplo, yo hago una investigación, pueden citar Wilson Tamami, que ha hecho la investigación sobre las técnicas grafológicas en el desarrollo de las habilidades. Por ejemplo, he hecho en algunas en educación inicial, por eso es que se me vino a la mente. Pero coger todo lo que he hecho, todo mi trabajo y decir que es trabajo de Alicia Ortiz, es un plagio. ¿Sí o no? Entonces, pero eso es lo que nos enseña el pensamiento crítico. Entonces, chicos, lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro cerebro es tratar de dominar la mayor parte. Es como una máquina. La máquina no está utilizada al 100%. Nuestro cerebro es como un carro de carreras. Unos lo utilizan un poquito más y corre más rápido, pero el resto mejor ni lo utiliza. Pero nosotros ahí tenemos la parte matemática, tenemos la parte lógica. Algunos son buenos, por ejemplo, con la computadora. Para los juegos, al menos ustedes amanecen y anochecen en los juegos, ¿no es cierto? Maestros para los juegos. Pero algunos son buenos, pero para memorizar. Por ejemplo, el código integral penal, perdón, el código civil, el código laboral. Ustedes perdón, esos códigos deben aprender, porque amanece y anochece y ustedes verán, no me van a hacer mentir, y amanece y anochece ustedes ya están ya graduándose. Y qué feo que un profesional que vaya a depender en una institución pública no sepa los principales códigos penales y el resto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, lo que tenemos que hacer, chicos, es actuar de esa manera, ¿no? Entonces, invitarles que esas habilidades se pueden lograr, se pueden concebir. O sea, y entre más nosotros leamos, entre más investiguemos, siempre va a haber vacíos, ¿no? Siempre va a haber vacíos. Entonces, ustedes, como futuros profesionales, deben saber, o sea, no esperen que el profesor diga qué es el código civil, qué es el código penal, porque les va a tocar cuando atiendan casos de abogados y van a estar tú como abogados. Entonces ustedes tienen que saber esos artículos, tener una pollita y a veces hay una frase que dice que el diablo, bueno, yo le digo así, ¿no? El diablo no sabe por viejo, sino por diablo, ¿no? Sí, entonces a esa parte, ¿no? Entonces a desarrollar nuestras diferentes partes sensoriales de nuestro cerebro, ¿no? Cuando nosotros hablamos, decimos que nuestro cerebro está dividido en diferentes partes, lo que les decía en la imagen anterior. Entonces, pero aquí hay diferentes aspectos que conforman nuestro cerebro, que están en nuestra mente, ¿no es cierto? A ver, vamos, Jefferson. ¿Qué entiendes tú, Jefferson, por toma de decisiones? ¿Qué será la toma de decisiones en el pensamiento crítico?
Jefferson. Para mí, la toma de decisiones es, en el pensamiento crítico, es las acciones que yo haga respectivo a una circunstancia que esté pasando, que sea algo correcto, algo adecuado en el tema. Ya, correcto. Gracias, Jefferson. Jefferson, podríamos decir en algo que nosotros somos amos de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. ¿Podría caer ese término? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nosotros lanzamos, o sea, tomamos a veces decisiones, ¿no? Y a veces hacemos cosas que después nos podemos arrepentir. Pero ya como dice, la leche ya está derramada, ya no se puede recoger, ¿no es cierto? Entonces, esa es una parte, ¿no? Elsa, por favor, ¿qué entiende usted por sano escepticismo? Se podría decir que es una actitud como de duda o Ajá. cuestionamiento. Ajá. O sea, como que tiene esa duda, o sea, digamos que Tamara cocinó, ¿no? Y como Tamara recién está aprendiendo a cocinar, usted tiene duda que esa sopa esté media deliciosa, más o menos así, si entendemos, ¿no? Más o menos dice, chuta, ¿cómo estará? Si estará bien el sazón, si pondría bien, si pondría bien la sal o pondría el azúcar en la sopa, no sabemos. Pues entonces tiene esa situación de duda, ¿qué pasará más o menos? Ya, para entenderle, ¿no? Yo Pues en siempre sí es explico como con decir un ejemplos. cuestionamiento. Exactamente. Yo siempre explico con ejemplos, chicos, para que podamos entender mejor. Gracias. Ética personal. ¿Qué es la ética, Tamara, para ti? ¿Qué entiendes por ética personal? La ética personal básicamente se refiere a los principios y valores que tiene una persona en sí. Así es, ¿no es cierto? Es la parte ética, ¿no es cierto? Entonces, mañana Tamara va a estar manejando todo lo que es la parte administrativa de la judicatura, ¿no? Y va a llegar un compañero donde Tamara, donde que diga, como son las fiestas de Guaranda, ¿no? Tamara, ¿sabe qué? Estuve comiendo con mis amigos y aquí estaba tomando. Entonces, dice, Tamara tiene que decir, bueno, yo tengo que tomar una decisión. Y en este momento hay dos cosas, destitución o sanción económica, ¿no es cierto? Porque esos son lo que se hace un funcionario público. Entonces, pero Tamara dice, bueno, voy a coger y te voy a sancionar y este mes te quedas sin sueldo, pero bueno, te puedes quedar con trabajo. Entonces, a eso se refiere, no esconder, no tapar. Digamos, aquí este rato, por ejemplo, hay unas situaciones de denuncias que, por ejemplo, que no se pagan impuestos y todo lo demás. No decir no pago, o sea, eres mi amigo, pero, o sea, tienes que cumplir con la ley, porque si no, no hay ética, no hay valores, ¿no es cierto? Y un funcionario público debe tener ética y valores, o sea, necesariamente tiene que tener ética y valores. Y si no, es el primer acto de corrupción y es un desgaste para un país. Mientras Alicia Ortiz pague todo, imagínense que yo, porque soy un exitoso empresario, no pague un centavo, ¿no es cierto? Entonces, debe haber una ética profesional desde el Estado, desde la persona. ¿Qué entendemos por creatividad, Lester? Para mí es la capacidad de una persona para tener ideas nuevas, originales y útiles. Y no solo de imaginar cosas, sino también encontrar soluciones, expresar pensamientos, construir algo distinto a Ser partir de lo ya creativos, conocido. ¿no? Ser Sí, básicamente. creativos, ¿no? Buscar la manera, buscar la forma de cómo nosotros dar una solución, por ejemplo, más creativa, ¿no es cierto? Más dinámica. Y cuando nosotros seamos profesores, ¿cómo podemos llegar a ese pensamiento crítico de los chicos también? O sea, ser creativos en todo. Sentido del humor, Alicia Ortiz. ¿Qué entendemos por sentido del humor? ¿Todos lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿Todos somos sonrientes? ¿Qué dice O sea, Alicia? depende del carácter de la persona. Lo que sí, el Ujú. sentido del humor nos permite ser más abiertos a opiniones, creo yo. Sí, todos tendremos esta cualidad de sentido del humor. No, Algunos somos medios amargados, ¿no? O sea, ya por nacimos ejemplo, así, yo. ya. Entonces, pero entonces, el sentido del humor es algo positivo, por eso es que está puesto en esta lámina, Alicia. Porque en parte es bueno, ¿no? Porque dice que cuando se ríe, uno se sonríe, se mueve más músculos en nuestra cara, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y es mejor de sonreír que pasar triste, ¿no es cierto? Vamos, gracias. Zulay. Vamos con la que está abajo, la última. Antídoto Ya, contra la distorsión cognitivas. ya se podría decir que son como estrategias o técnicas que ayudan a contrarrestar o corregir los pensamientos irracionales. Ujú. Por ejemplo, exactamente, tú lo dijiste es muy claro, ¿no? Porque es contrarrestar por ejemplo, me dicen que una mentira que hay que contrarrestar en este momento, ¿no?
A ver, bueno, no he visto muchas noticias, ¿no? Que estaba pasando. Bueno, por ejemplo, para contrarrestar que este rato la guerra que existe con Israel y Palestina, ¿no? Gaza, que está ahí, que es justo, ¿no? Que los israelitas estén en contra de otro país, cuando ustedes saben que al fin y al cabo la guerra es guerra y nos afecta a todos, ¿no es cierto? O sea, no, ninguna guerra hay vencedores, siempre hay esa situación de problemas. A eso, ¿no? Entonces, más o menos para poder entender la parte lógica. Ya, ¿qué entendemos, Saraí, por proactividad? ¿Qué son esos proactivos? Esos niños, esos jóvenes proactivos, ¿qué son? ¿Qué es la proactividad? Saraí, Ya ¿estás voy. sin... Sí, Sí, Lice. Lo que yo entiendo por proactividad es, digamos que es como quien dice de lo que nosotros, ay, espera que se me fue la ya, idea. ya, Espera un ratito. ya, Ay, ya Saraí se puso nerviosa, ya, vamos, a ver, o si sea, eres... significa el autocontrol de nuestras decisiones, nuestras acciones, en lo que hacemos. Ujú, correcto, muy bien, Saraí, sí. Entonces, mira, ese es el concepto que nosotros debemos también ocupar y tener en nuestro cerebro como algo fundamental e importante que debe existir y que debemos tener. Vamos con Solange. ¿Qué es la tolerancia para usted, Solange? ¿O qué entiende usted por tolerancia? Para mí la tolerancia es algo que todos tenemos y hay que tener también respetando las diferencias y promoviendo un ambiente de armonía. Ya, correcto, muy bien, le agradezco, ¿no es cierto? O sea, si nosotros podemos ser tolerantes. Yo puedo ser tolerante con usted que piensa diferente a mí, ¿no es cierto? Y eso no le hace ni más ni menos, ¿no? Podemos tener puntos de vista diferentes, podemos tolerar algunas cosas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, actitudes, comportamientos, porque el mundo es diverso. Imagínense qué terrible y qué feo fuera que nosotros todos pensemos iguales, ¿no? Terrible. Imagine que, ¿cómo se llama? Silvia piense lo mismo que yo. ¿De qué voy a conversar con Silvia? ¿Para qué? Pues si ella ya sabe lo que voy a decir, lo que voy a pensar. Pero hay que también ser tolerantes, ¿no? Tolerantes con el pensamiento. Y es lo que nos está dando en nuestro país. Porque pensar diferente ahora nos hacen ser personas malas, supuestamente. Entre paréntesis, ¿no? Para eso está esta materia que es pensamiento crítico. Solución de problemas. ¿Qué será la solución de problemas? ¿En qué implica la solución de problemas? Todos caeremos, todos podremos llegar a esa situación de ayudar o ser parte de la solución de problemas, Silvia. Sí, para mí sería la solución de problemas, sería que busquemos una forma de solucionar los problemas cuando, digamos, tenemos alguna situación y buscarle una solución, un arreglo para poder para buscar una solución. Todos podremos hacer esto. ¿Será fácil? Así como dice, solucionar problemas o no. No porque algunas personas tienen más conflictos que las otras personas. Ah, exactamente. Mire, Palestina con Israel es una guerra ya de años. O sea, imagínense que nosotros ni existíamos, ni nos conocían en América del Sur. Pero miren, hasta ahora existen esos problemas, ¿no? No todos caemos en eso. Cuando hay problemas también así en el trabajo, ustedes van a tener problemas con sus compañeros. Por eso es que es importante trabajar sobre habilidades blandas también, chicos, porque eso es comportamiento, actitud, tolerancia y todo lo demás. Sandeli, perspectiva. Ya, para mí la perspectiva se refiere a la forma en la que cada uno vemos o entendemos el tema o problema según el punto de vista que tenemos. Ayudados de la perspectiva para ayudar lo que dijo Sandeli, ayudados de un poco de información, Sandeli. Ayudados de la información, sí. Correcto. Está que me llaman un ratito. One moment, please. A ver. Ay, me está llamando la coordinadora. Espera un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Entonces, es importante esto, ¿no es cierto? Vamos con lo siguiente, por favor, Stanley y Rosa. Por favor, libertad intelectual. ¿Qué es para ti la libertad intelectual? ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad intelectual? Ya, la libertad intelectual sería o sea, pensar por uno mismo sin el miedo a cuestionar o discernir. Es decir, o sea, es como ese pensamiento crítico que implica no dejarse manipular ni repetir ideas sin ser analizadas.
Así es, ¿no es cierto? Esa libertad, libertad intelectual. La libertad intelectual, primeramente, como dice, ¿no? La libertad, o sea, todo lo que nosotros nos podemos liberar del yugo español, lo que sea, o sea, entendido como libertad. Y la parte intelectual del conocimiento. Solo la libertad nos hará libre, ¿no? Esa frase que, no me acuerdo, el autor estaba en la punta de la lengua, nos decía, solo ¿cómo se llama? Solo la educación nos hará libre, perdón, solo la educación nos hará libre, y eso es importante, ¿no? La parte intelectual del conocimiento, como yo les dije anteriormente, nos pueden robar todo, pero en el momento que nosotros, ¿cómo se llama? Tenemos el conocimiento. Hay mucha gente que por malos negocios y todo se han quedado en la quiebra, ¿no? Yo conozco muchos amigos también, incluso que ganan más que mí, ¿no? Más que mí. Y a veces, o sea, por esa situación de no tener ese pensamiento crítico, pensamiento malo, o sea, y a veces estar en esa situación de roches, ¡pum! Se han ido. Entonces, esa es la parte, ¿no? Algo que es fundamental, Marisol, ¿qué es para usted la salud mental? Ah, buenas noches. Para mí la salud mental es el bienestar emocional de una persona, tanto psicológico y social, para ¿Ya? poder estar bien consigo mismo. Así es. O sea, ¿ha escuchado a Marisol que alguna vez dice, prefiero no tener o sea, prefiero no tener la razón, pero prefiero tener mi paz, ¿no es cierto? A pesar que yo lo tengo la razón, ¿no? No me acuerdo cómo es el término. A pesar de tener la razón, pero a veces no queremos discutir y a veces nos pasa como maestros y como profesores, ¿no? En las juntas de curso, cuando quieren a unos más, a otros menos, porque siempre hay queridos de los profesores, ¿no? Siempre hay uno o tres que son queridos de algunos profesores, pero en algunas materias son malas. Entonces ahí entramos y a veces decimos, bueno, pues ya si es que hay que ponerles y ayudarles, ayudemos. Bueno, en mi caso, ¿no? Yo digo, yo voy a ayudarles a todos. Conmigo sí todos. Así como les dije en este momento, todos los que ingresaron tienen su nota. No se preocupe, tienen anotación en clase. Yo nunca estuvo, o sea, creando un grupito ni nada, porque eso desmerece el resto, ¿no? Desmerece. Entonces, como les dije, ya la semana 12 ya ni modo, ya di la palabra, ya se da, pero lo que sí es un comprometimiento que nosotros tenemos que hacer un buen trabajo, ¿no? Más que todo por tener esa tranquilidad y esa salud mental también todos, ya. Vamos, y como digo, yo como les dije, le escribí también en los textos y como les puse ahí, yo nunca perjudico a un estudiante, eso nunca, nunca, o sea, no trato, o sea, que cometa un error como ser humano, sí puede ser, porque soy humano, pero tratar de perjudicar, por ejemplo, a Jan, a Jair, o a Lisbeth porque me caen mal, lo que sea, o porque se portan mal o no me saludan, eso no van a conseguir conmigo. Yo eso no lo tomo en cuenta. Para mí eso no trasciende como persona ni como nada. A ver, crecimiento personal. Carlos Flores, ¿qué es para ti el crecimiento personal? ¿Cómo puedes llegarse al crecimiento personal? ¿Se trata de criarse más alto o tomar vitaminas o qué es el crecimiento personal? Bueno, el crecimiento personal prácticamente, digamos, es que uno mismo, digamos, se valore. ¿Ya? Correcto, ¿no es Y cierto? dice, al valorarse uno puede crear incluso muchas más cosas, se da cuenta de varias cosas, de lo que ha cometido y lo que no. Ujú, ya. ¿Qué será, Marilyn? Un poquito ayúdanos. Crecimiento personal. ¿Qué es para ti el crecimiento personal? ¿Estar en una universidad también será un parte de crecimiento personal, Marilyn? Se podría decir que sí, porque vamos descubriéndonos nuestras características. O sea, uno mismo se va descubriendo, mejorando, por decirlo Ujú. así, Crecimiento o personal es ponerte a mejorando, estudiar. mejorando, desarrollando Ujú, nuestras habilidades, así. exactamente. Crecimiento personal, entonces, como decía su compañera y Marilyn, es, por ejemplo, ponerme a estudiar, seguir una carrera, aprender un poco de inglés. Y los chicos ya, por ejemplo, aprender un poco de mecánica, de electricidad, qué sé yo. Es un crecimiento personal, porque aparte de ser profesional, también puedes hacer otras actividades, ¿no? Y qué bueno que no te vean la cara los mecánicos, porque tú sabes, entonces, imagina, todo eso nos ayuda a un crecimiento personal. El hecho de que ustedes estén en la universidad, chicos, en este momento es un crecimiento personal. De repente, por A o B, me van contabilizando el tiempo, por favor, porque ya perdí la noción del tiempo. Ya, vamos con Jean Carlos. Ya le hice Jean Ya lo Carlos, hice. ya creo que sí o no. No, todavía no. A ver, por favor, el primer punto nada más, Jean Carlos. Pensamiento Ya lo crítico. hice. Pensamiento crítico. Entender todos los datos, recogidos incluso aquellos que tienen significados ocultos. El primer Ya, punto es ya hay diferenciar una más. entre Lisbeth, punto dos.
Diferenciar entre la información verdadera de lo que no lo es. Evitar utilizar prejuicios para separar los dos tipos. Ya, correcto, gracias. Jair, el 3. Encontrar relación es lógica, encontrar los distintos datos de tal manera que solo se ordenen en una explicación coherente. Gracias. Jocelyn, el 4. Extraer conclusiones y generalizaciones es lógica, además de ser capaz de ponerlas a pruebas para comprobar su veracidad. Correcto, muy bien. Heidi, el siguiente, el último. Reorganizar las propias creaciones con base en las nuevas experiencias e información adquirida con el tiempo. Ya, muchísimas gracias. No se olviden las cámaras, por favor, chicos. Ya. Bueno, ustedes ya lo dijeron, ¿no es cierto? Habilidades del pensamiento crítico. Primero partimos que nosotros tenemos que recoger todo tipo de información, ¿no es cierto? Datos o información que tienen significados. Muchos, por ejemplo, tienen una forma de detallar, por ejemplo, códigos, ¿no? Si ustedes han visto esos códigos, no todos entendemos los códigos, ¿no? ¿Para qué son los códigos? Ustedes, por ejemplo, lanzan un QR, le mandan una información. Entonces, son algunas informaciones que están para un cierto público. Por ejemplo, no sé si han escuchado a los señores policías, que ellos tienen un código de hablar y no todo el mundo entiende eso, ¿no? Que estoy en tal lado, estoy en la casa, estoy en el trabajo, o estoy en otro lado, estoy en la calle, y ellos les dicen por clave, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No todos entendemos eso, ¿sí o no? Entonces, solamente los que trabajan y saben de eso. Entonces, eso también es poder saber y entender, ¿no? Y también ver si es que una información en- es verdadera, ¿no es cierto? O es falsa también, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos permite ver si una información es verdadera o es falsa. Partimos del siguiente punto. Partimos que nosotros para saber si una información es verdadera o es falsa tenemos que contrastar información. Sí. Por ejemplo, a mí me dice que el señor Llanes es una mala persona. Y me dice, ¿quién te dijo? Me dijo Esteban. Esteban me dijo así, Natalie me dijo que es una mala persona, pero yo no puedo quedar en el que me dijeron o en los que escuché, o sea, necesariamente tengo que conversar, tengo que diagnosticar y ver si es que esa información es verdadera o no, ¿no es cierto? Y por otro también parte la lógica entre los distintos datos, ¿no? De manera que se ordenen y sean de una implicación coherente que sea, ¿no es cierto? Una información que sea coherente que pueda llegar. Y otra cosa que es extraer la parte lógica, sin capaces de poner las pruebas y comprobar su veracidad. Entonces, no todo lo que se dice a veces es verdad. Sí, no se olviden que aparte de eso también tenemos, y ustedes cuando sean profesionales van a tratarles de quererles de dañarles también, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, perdón que haga un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, habían hablado un poco bien de mí y la coordinadora me dice, vale, usted está bien, está, y hemos visto que ha subido deberes, ha subido textos, ha subido lecturas, ha subido está más de la cuenta. Digo, es que esa es mi forma de trabajar. Y como ustedes mismos escucharon, ¿no? Por situaciones de logística que a veces ha pasado, y les decía a ustedes, ¿no? Imagínense si me abrían la primera semana, si ya estaba, se fue hecho, ya terminado. Entonces, pero nosotros lo que queremos en esta situación es buscar la parte, se puede decir, de la parte lógica, capaz de ponerlas a prueba, ¿no es cierto? Su veracidad de las cosas, obviamente, ¿no es cierto? Y por último, tenemos sus propias creencias en base a las nuevas experiencias. La experiencia, chicos, no es casualidad y para tener experiencia se pasa. Por eso es que mi recomendación que les hago a ustedes, si es que tienen la oportunidad como futuros profesionales, si pueden irse a trabajar, qué sé yo, ayudando, pasando papeles donde un abogado, lo que sea, háganlo, porque esa experiencia les va a servir, ¿sí? Si es que tienen la posibilidad ¿cómo se llama?, de algo referente a su carrera o aprender un oficio más, háganlo, porque eso les van a hacer más con conocimiento y más pilas, ¿no es cierto? Entonces, por un lado va atacando la academia, la universidad, y por el otro es lo que usted va sacando, señores estudiantes, sí. Entonces háganlo, esto les va a hombres y mujeres, ¿no? Yo vi una chica que era mecánica, qué bueno, o sea, que ves, primero asustado, ¿no? Porque es un oficio que generalmente son para hombres, y después que puede hacer eso, entonces, todos, así que equidad de género para todos también en esa parte, ¿no? Entonces, en esa parte es lo que nosotros tenemos que trabajar y hacer. Vamos con el siguiente. El siguiente, por favor. A ver, vamos acá. Aquí estamos, aquí, ¿no es cierto? Y empezamos. Análisis, Darly, la cámara.
La primera El parte, por favor. pensamiento crítico implica descomponer la información en partes más pequeñas para poder comprender mejor sus componentes y relaciones. Ya, Sigo. gracias, Ya, gracias. Janice, por gracias. favor, siguiente párrafo. Ya. El análisis en el contexto del pensamiento crítico es el proceso de descomponer la información en partes más pequeñas para comprender mejor sus componentes y relaciones. ¿Hasta ahí? Sí, sus relaciones. Vamos con el siguiente, Steven. Es una habilidad. Ah, Está ya cerrado el va. micrófono. Es una habilidad que implica examinar detenidamente los elementos que constituyen un conjunto de información, identificando patrones, conexiones y significados subyacentes. Ya, correcto, muy bien. Mire, a nosotros llegando a la parte del análisis, podemos nosotros decir que esto implica bastante, ¿no? Descomponer, o sea, ¿qué es descomponer? Por ejemplo, yo pongo eso metafóricamente hablando, hablo de un equipo, ¿no? O de un motor de un carro, ¿no? Entonces, cuando dicen, el carro está fallando, ¿no es cierto? Entonces, comienzo a ver, digo, ¿qué son las válvulas? ¿Son las bujías? O qué mismo es, ¿no es cierto? Todo lo que tiene la estructura. Entonces, nosotros solamente descomponiendo podemos saber qué parte del carro o del motor está dañado, ¿sí o no? Como por ejemplo, cuando ustedes llevan una computadora a un técnico, le dicen, "Ve, la computadora se apaga, la computadora se recalienta". Bueno, uno ya más o menos cuando dice recalienta, ya algo le queda por ahí, ¿no? Capaz que la pasta térmica se le acabó, o capaz que puede ser que está recalentándose, o puede ser otras de las opciones que por las cobijas que ustedes duermen con la computadora, por pasar jugando toda la noche ahí con la computadora, se llenó de muchas de las ranitas de la cobija. Entonces nosotros vamos desarmando y lo que siempre dice la gente, ¿no? Pero quiero saber cuánto cuesta y qué está dañado. No se puede. Se podrá decir de uno. Imposible. Imposible, porque primero te toca desarmar la computadora, ¿sí o no? No sé si es que me voy a entender así. Desarmar, ver qué es lo que pasa, probar y ahí decirle, ¿sabe qué? Tanto cuesta y esto estaba dañado. Ha sido la pasta térmica, ha sido porque el ventilador estaba tapado, etcétera, 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 ¿no? O ha sido un virus que ha entrado, ingresado y este momento, o se le ha acabado, por ejemplo, no escribe porque se le ha acabado la licencia. Entonces, de ley toca hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? De ley toca descomponer. Eso toca hacer para ver, ¿no es cierto? Para ver mejor sus componentes y las relaciones que estas implican. Ese es el análisis, ¿no es cierto? Entonces, solo se puede hacer descomponiendo. Y como hablamos también en este proceso de descomponer la información, ¿no es cierto? Mejorar sus componentes y sus relaciones, lo que les decía. Cuando hablamos de esto, hablamos también en la parte didáctica y pedagógica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo mejoramos, por ejemplo, el pensamiento crítico de los estudiantes? Poniéndoles test, poniéndoles deberes, haciéndoles actuar en clase, mandándoles consultas sobre los temas. Entonces, todo esto implica que el estudiante se comience a investigar, o sea, le forzamos, en otras palabras, el docente le forza para que el estudiante también investigue. Claro que muchos utilizan la inteligencia artificial, pero también si el estudiante es pilas, el profesor también es otro pilas, o sea que entre pilas ahí se dan, ¿no es cierto? Entonces, si el estudiante es súper pilas y maneja muchas GPT, inteligencia artificial, pero el profesor también es otro pilas, entonces ahí se van dando iguales por iguales, ¿no? Donde que el chico le quiere hacer todo con inteligencia artificial, pero el profesor tiene aplicaciones y rápido, ¿no? Entonces, ese es el análisis, ¿no es cierto? Con el fin de no perjudicar a nadie, ¿sí o no? Entonces, ese es el primer principio. Y nosotros hablamos de algo que es muy importante, que se califica son la clave del pensamiento crítico, que se conoce como la red. ¿Qué nos dice Natalie, la primera parte del párrafo? Evaluación, Natalie, por favor. Ya, evaluación implica evaluar la calidad y la relevancia de la información, así como validez de los argumentos presentados. Así es, eso sí es muy, muy, muy verdadero. Vamos con Jennifer. Jennifer, ¿qué nos dice el segundo párrafo, por favor? Es un proceso mediante el cual se analiza y se juzga la calidad, relevancia y validez de la información o argumentos presentados. Ya, miren, gracias. Vamos con Denzel, Sebastián. En el contexto del pensamiento crítico, la evaluación es una habilidad fundamental que implica una revisión crítica y reflexiva de la información para determinar su utilidad, confiabilidad y adecuación a un propósito específico. Ya, gracias. ¿Ustedes por qué piensan que el profesor evalúa a los estudiantes? Porque les quiere joder la vida. Para ¿Por qué saber piensan?
¿Qué tanto de conocimiento adquirieron en la clase? Digo yo. Exactamente. Porque el profesor se hace muy preguntón con todos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando daba matemáticas, les decía a los chicos, a ver, les explicaba los ejercicios, les ponían los ejercicios en la pizarra y les decían, a ver, pasen. Y los chicos ahí, a ver, deme un número y pasaban al azar, ¿no? Así mismo, a hacer el ejercicio. Entonces yo me daba cuenta y decía que no entiendes. Y ahí se quedaban algunos en la pizarra pensando ahí en la eternidad del cangrejo y no podían resolver. Entonces me daba cuenta y decía, bueno, está bien, les voy a poner en Kahoot una forma de resolver los ejercicios, pero quiero que me hagan. Entonces yo buscaba estrategias, ¿no es cierto? Y como les conté, y me invitaron, les comento, ¿no? Haciendo un paréntesis, se recordaron. Fueron mis estudiantes en décimo, fueron mis estudiantes en primero, fueron mis estudiantes en segundo, pero en tercero ya no pude porque ya tuve clases en la universidad y se complicó la universidad y el colegio. Pero recién se graduaron la semana pasada, hasta me invitaron al baile. Pero se acordaron. Yo estuve en la sesión solemne de la universidad y me escriben, ¿no? Dice, Lisa, ¿dónde está? Ya mismo nos toca el grado. Digo, ya ahí abajo, ¿no? Nos fuimos a comer, todo eso. Y me dicen, dice, ya va a empezar, ¿verdad? Si no viene, ni más con usted. Cosa que hace rato cogí y volé al grado, ¿no? Bueno, se recordaron. Y muchos de ellos fueron todos, casi todos, menos la bandera, todos fueron del cuadro de honor. Y qué orgullo para uno, ¿no? En ese momento vinieron, se tomaron una foto conmigo, me abrazaron. Les enseñé matemáticas y aparte de eso también les enseñaba de lo que, no, lo que les va a servir en la universidad. Y para mí va a ser un orgullo que la mayoría entren a estudiar su carrera preferida, ¿no? Entonces, uno lo que se hace es eso, ¿no? Evaluar, pero ese es el principio. Entonces, ¿ha valido la pena la evaluación? Sí, vale la pena la evaluación, porque es igualmente, a nosotros también nos evalúan. ¿Por qué piensan que pasó el cambio? Porque el profesor fue evaluado, ¿no es cierto? Así como ustedes evalúan. ¿Qué pasa cuando un chico no hace los trabajos? Pierde el año, ¿sí o no? Eso no es así. ¿Qué pasa que cuando un profesor no cumple sus trabajos? No pierde el año, pero sale. Es como perder el año más o menos, pero sale afuera, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y la evaluación es buena, o sea, la evaluación es mala. La evaluación es buena para el docente. Por ejemplo, ustedes ya cuando terminen el ciclo me van a evaluar. Capaz que me pongan las peores notas, pero es su punto de vista. Y capaz que ahí se peguen con los deberes y los trabajos que he hecho, pero ¿qué voy a hacer? Pero es parte de la evaluación. Pero yo pienso que algunos me evaluarán bien, otros me evaluarán mal, ya depende de cada uno, porque eso no se puede visualizar. Pero es un punto de vista y la evaluación siempre va a ser importante para un trabajo, para una institución, como funcionarios públicos. La evaluación es muy importante, el trato al cliente, el trato a las personas. Hay personas que vienen de muy lejos, ¿no? Y yo, bueno, yo también tuve la oportunidad de ser funcionario público, les digo, y de alto rango, les comento. Y a mí me daban pena que cuando la gente venía, tengo cantones muy cercanos, los que son de Bolívar, lo pueden conocer. Yo tenía gente que venía de Calume, Chandía, venían así. Hay un lugar que se llama de Chandía más allá, no me acuerdo cómo se llama, un pueblito, que hubo una vía también, una vía por allá. Está en la punta de la lengua, pero a veces me va sus nombres, ¿ya? Y venía, ¿no? Y pasaba la señora, yo ya me fui al almuerzo y ya regresé a las 2 de la tarde, y la señora sentada, y le digo, disculpa, señora, ¿quién está esperando? Dice, estoy esperando a la tal autoridad, o sea, a mí, ¿no? Digo, soy yo, ¿y por qué no me hicieron pasar? Dice, no, es que estuvieron, digo, no, no, está mal, señora, pase conmigo. Entonces, y les decía, y yo les decía a las secretarias, a los que trabajaban conmigo, por Dios, señoritas secretarias, tengan la bondad. Si son gentes de lejos, primeritos. Yo sé que son muchos de Guaranda y todo lo demás, pero están aquí. Ellos imagínense que vienen de cogiendo carro, tienen que pegarse el almuerzo en Guaranda y todo lo demás. O sea, seamos más humanos y los evaluaban, ¿no? Entonces ellos ya sabían que yo, o sea, prioridad era el de lejos primero, ¿no? El que venía de lejos. Imagínense algunos que venían de San José del Tambo. ¿Qué tiempo? Algunos venían de San Luis de Pambil, tenían que cruzar media provincia, imagínense, y que no le atiendan y sobre eso se quede ahí, no, pues o sea, entonces por eso es que la evaluación es importante. Y bajamos y trabajamos sobre esas cosas que son importantes, que se llama red. Primero, reconocer suposiciones. Segundo, evaluar argumentos, razones y motivos, los que les digo en este momento a ustedes, y reducir conclusiones. A eso es lo que tenemos que llegar. Por eso es que la evaluación es importante. Para ustedes, porque mediante una evaluación, demos, es como yo hice, ¿no? Les comencé a evaluar y les dije, ¿no? Les voy a evaluar. Tengo mecanismos para ver cómo está hecho ese deber.
Así que tendrán la bondad. Y hay chicos que se sacaron 10 también, no todos sacaron mala nota. Hay unos de 10, 9.80, 10, así de todo un poco ahí, ¿no es cierto? Pero hay chicos que copy-paste, o sea, sobre que se les dice copy-paste, inteligencia artificial, pegaron, pack, mandaron y se fue, ya está hecho el deber. Y el profesor, como no sabe, como está recién aprendiendo, capaz que ya le dimos en oreja y nos fuimos. Y las cosas no han sido así. Y después se dan cuenta que no ha sido así y el profesor sí ha sabido revisar y ha sabido ponerse a ver y entonces de ahí sí ya nos complicó las cosas. Entonces la evaluación siempre va a ser de esa manera, ¿no? Tómala como una parte importante de su proceso de conocimiento, la evaluación. Sí, es un indicador para nosotros como docentes, cómo avanzamos, y es un indicador. Miren, solamente miren de la clase que estamos. Estamos en la clase 9, ya estamos en la clase 11, ¿no? Ya vamos a ir a la 12 la próxima semana. Y miren cómo han cambiado su actitud y su forma de contribuir al conocimiento. Imagínense si yo le cogía la semana primera. Mucha, ya estuviera hablando con otro nivel de estudiantes, ¿no? Un nivel un poquito más intelectual alto, porque de eso se trata esta asignatura, de construir un pensamiento crítico, reflexivo, donde que preguntan, yo por ejemplo, si Anderson me pregunta algo, él tiene su punto, pero tiene que preguntarme algo lógico, ¿no? No me va a preguntar cosas que no tienen que ver con la asignatura, o dónde vivo, o cómo, cuál es mi número de cédula, referente a eso, ¿no es cierto? A eso es lo que se refiere. Entonces, entendidos lo que es la parte de evaluación, importante para una persona, para un ser humano, para una institución, para una autoridad. Todos necesitamos la evaluación como algo importante, ¿no es cierto? Porque son argumentos que se presentan, ¿no es cierto? Habilidades fundamentales de la revisión crítica y reflexiva de las cosas. Por eso es importante, ¿ya? Seguimos, next. Vamos con la reflexión. Ariel, ¿qué dice la reflexión en el primer párrafo? Bueno, la reflexión a continuación dice que es el pensamiento crítico. Requiere una reflexión profunda sobre la información y la aplicación de experiencias previas para comprender el contexto. Gracias. Kerly, ¿qué dice la reflexión? La reflexión es un proceso mental que implica la revisión y consideración profunda de la información, experiencia y conocimientos previos. Ujú. Siga, termine. ¿Con el contexto? En el contexto del pensamiento crítico, la reflexión juega un papel crucial al permitir una comprensión más completa de la información y la aplicación de experiencias pasadas para entender el contexto de manera más profunda. Ya. Entonces, ahora sí vale, vamos a reformular lo que dije anteriormente, ¿no? Ahora sí vale el diablo por viejo que por diablo, porque estamos diciendo lo siguiente, que la experiencia va a ser muy importante para el conocimiento, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos ayuda a reflexionar? En este momento sacamos dos términos. El diablo no es diablo por viejo, sino por diablo, que puede decir por lo que aprendió. Son reflexiones que, por ejemplo, yo les pongo para que analicen, ¿no? Entonces, muchos dicen, y unos chicos me decían en otra clase, pero mire, profesor, yo solamente he escuchado que el diablo es por viejo, ¿no? Por lo que sabe, por sus años. Y le digo, yo estoy con eso, está bien, o sea, yo no discuto eso, pero también yo tengo otro punto de vista, que el diablo no es por viejo, sino por las mañas que ha tenido y por lo que ha aprendido. Una persona, un niño, un joven que ha tenido que salir muy temprano de su colegio, de su edad, y una señorita que toda su vida ha tenido papá y mamá quien le mantenga, tiene un diferente punto de vista que el joven que ha tenido que salir, conoce realidad, conoce la pobreza, conoce el no saber comer y todo lo demás. Entonces, esa reflexión nos permite es comprender más el contexto, ¿no es cierto?, de nuestra realidad, de nuestra sociedad. Y nuestra sociedad, obviamente, en este momento se está embarcando a cosas más conflictivas, ¿no es cierto?, que se está llevando en la sociedad. Entonces, eso le podemos decir como algo fundamental, ¿no es cierto? ¿A qué horas más o menos terminamos? A las 9:10, licenciado. Ya, entonces nos falta todavía 3 minutos, ¿ya? Prosigamos, por favor. Ya, Listen, quiero terminar la clase. ya, creatividad. Vamos con la creatividad. ¿Qué es la creatividad? A ver, me dice Jocelyn. Creatividad. La creatividad a menudo implica la generación de ideas alternativas y la búsqueda de soluciones innovadoras. Ya, correcto. Vamos con Anderson. Creatividad.
La creatividad es la capacidad de generar ideas originales, novedosas y valiosas. Implica pensar de manera no convencional, ver las cosas desde nuevas perspectivas y encontrar soluciones únicas a los problemas. La creatividad es un proceso mental que va más allá de la reproducción de información existente y se caracteriza por la producción de algo nuevo y significativo. Ya, miren, lo que nos pasa en este momento, por ejemplo, es lo siguiente, ¿no? Y la creatividad nace de los niños, ¿no? ¿Por qué será que a los niños les gusta mucho dibujar en las paredes, ¿no? Y ustedes también, y a mí también, ¿no? Entre que nos acordamos, porque nos gusta mucho ser creativos. Y papá y mamá tienen que estarse poniendo en la cabeza que las paredes son pintadas de todos los colores, ¿no? Entonces, obviamente nosotros nacemos con esa parte del instinto, chicos, sí, como seres humanos. Nosotros, ser creativos, tenemos que fortalecerle ya en la vida diaria, ¿no? Porque también la parte creativa nos ayuda a buscar soluciones innovadoras a las cosas. Si no fuera por alguna necesidad, no viene la parte creativa, ¿no es cierto? La invención de muchas cosas. Los inventos se nacen de eso, ¿no? Por ejemplo, una persona que ahora tenemos el QR, ¿no? Alguien quería, era un señor de descendencia china, ¿no? Que quería clasificar todos sus productos y no sabía cómo, porque el QR es diferente, ¿no? El código de barras, perdón, el código de barras tiene sus numeritos y todo eso. Y dijo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Era con un QR. Y lo creó. Entonces, imagínense, ahora todo utilizamos para pagar en el banco, para pagar cualquier cosa, para ver una página, para mandar deberes, para el profesor a mandar al tablet, todo tenemos ahí con el QR, ¿no es cierto? Entonces, eso nos permite, ¿no es cierto? El mundo siempre tiene que innovar, tiene que crearse, ¿no? Lamentablemente la creatividad se ha utilizado también para destruir a otro ser humano, ¿no? Y eso también le vemos como malo, pero la creatividad en sí lo que nos permite es ayudar y fortalecer los conocimientos, ¿sí? Vamos con las últimas, que ya se acaba el tiempo. Solución de problemas, ¿me ayuda alguien con, por favor? Solución de problemas, Javier. Solución de problemas. ¿Sí? Incluye la capacidad de abordar problemas de manera lógica y encontrar soluciones basadas en un análisis crítico. La Gracias. resolución de problemas. ¿Cómo se llama? Marjorie. Siguiente paso. Ya. La resolución de problemas se refiere a la capacidad de abordar y superar obstáculos, dificultades o situaciones complicadas de manera efectiva. Implica un proceso estructurado que utiliza el pensamiento lógico y un análisis crítico para identificar, entender y resolver un problema específico. Ya, muchas gracias. Mire, la resolución de problemas, obviamente, esto nos ayuda muchísimo, ¿no? Qué importante fuera que una autoridad cuando vea un problema vea una solución. A veces no hay esos casos. No tenemos esos casos. Quisiéramos que nuestros autoridades sean más empáticos, pero no tenemos. Hay muchas situaciones y miren, chicos, no es que no hay, no es que no hay la plata se han robado. Hay, por eso es que se pagan muchas cosas, ¿no? Eh, el Ecuador tiene petróleo, ¿no? Que no son 4 reales, es bastante lo que nosotros tenemos como petróleo. Olvidemos que Venezuela es el primer exportador de petróleo y después vienen los países árabes. Y después de todo eso de la cola, creo que estamos en séptimo, pero estamos en séptimo como petróleo. Tenemos el Yasuní y tenemos un montón de petróleo nosotros ahí y pobres, con necesidad, los profesores mal pagados, etcétera, etcétera, ¿no? Sin dinero, la gente en la mendicidad. Pero si nosotros pudiéramos administrar bien ese dinero, es como lo que les dije del papá y la mamá, ¿no? El papá tiene $1000 y eso hace chicha el fin de semana y se acabó, ¿no es cierto? Pero la mamá con $500 hasta le sobra. Entonces hay que saber cómo solucionar los problemas. Esto es una forma más o menos para que me entiendan, ¿no? Pero a veces las cosas giran al revés, ¿no? Cuando uno se tiene una oportunidad, entonces solamente se coge esto como ejemplos, ¿no? Tenemos problemas, tenemos que buscar la luz de la idea y después deben hacer la solución, porque de eso se trata. Entonces nosotros y ustedes cuando sean autoridades buscan soluciones, no problemas, no hagan más problemas, sean más, no sean muy burócratas, sean precisos. Si quieren ayudar, ayuden y punto, se acabó con la parte legal y todo. Y si no quieren ayudar, no ayuden y se acabó. O sea, no se hagan los muy importantes, ¿no es cierto? Entonces, en esta casa hemos hablado del pensamiento crítico, análisis, evaluación, la reflexión, la creatividad y la solución de problemas, ¿no es cierto? Algo que es muy importante para nosotros combinar y decir, ¿no es cierto? Esto no solamente nace como materia, sino que nace dentro de lo que es una asignatura que se llama estudio independiente de la parte que nosotros tenemos que aprender a organizarnos, a ver y a manejar estos esquemas, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos un QR, no sé si estará funcionando, si es que está funcionando me avisan por favor y escriban en este QR.
Nos estamos viendo la próxima semana, chicos. Nos quedamos hasta este tiempo. Si es que hay preguntas, me avisan si alguna inquietud. Y si no, ya terminamos la clase. Tamara, No, profe, tenía un problema con la plataforma porque le escribí de hecho antes y era porque me puso un 1 en una tarea que todavía no subí y, y todavía había chance de mandarla hoy hasta ¿de las qué 10 de la semana? noche. ¿De qué semana? De la 11, profe. Ya. Ya le abro este ratito, ya. En este momentito ya le abro a Ya, usted, profe, así que muchas gracias. espérame un ratito ya. La semana 11 de criminalística, ¿no es cierto? La semana Sí, 11. profe, muchas gracias. Ya, la Sí, semana 11 de criminalística le abro este rato. Deme solamente un minuto. muy amable, Porque, profe, gracias. ya, porque después me olvido. ¿Dónde está? Tarea, semana 11, tarea, ¿dónde está? Aquí está tarea. Ya. Les dejo hasta la medianoche para que puedan subir tranquilamente. A ver, hoy día es 9 hasta ya, hasta las 23 horas con 59 minutos. Ya, ya está cambiado la 11, Tamara. Gracias, profe, sí, yo la subí, pero me Ya, calificó hasta subirla. ok, muy Ya. bien. Bueno, chicos, nos vemos. Nos quedamos.